Shalom a todos, Rahim Bejaverim, damos Toa Rabá primeramente a Abacadosh. En este día estamos en la porción de la Parashá de esta semana, Parashá Jucat, y así les invitamos a todos los que están dentro y fuera de los Estados Unidos a que nos unamos en Rúa juntamente con Israel, con Sion. Escrito está en la Torá, de Sion saldrá la palabra, de Sion saldrá la Torá. Entonces, con este orden vamos a leer la porción de esta semana, que es Parashá Jucat, y después de la lectura de la Torá venimos todos al comentario. ¿Amén? Así es que voy a dejar este espacio en labios del varón Uriah para que él nos guíe con la lectura de la bendita Torah. Shabbat Shalom a todos. Todos voy a leer el Member capítulo 20, sino antes voy a hacer la verajá de la lectura de la Torah. Y dice así: Barejú et Yahweh HaMevorach, Barejú et Yahweh HaMevorach Leolam Vaed, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה יהוה נותן לך תורה, בשם ישוע המשיח במימנו. Amén. Dice así la bendita palabra de Yahweh, dice así: Llegaron los Bene Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moshe, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros ajim delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Misraim para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moshe y Aarón de delante de la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y el esplendor de Yahweh, él apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu aj, y hablad a la peña a vista de todos, y a ella darás su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante de Yahweh, como él le mandó, y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con sus varas 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: ¿Por cuánto no confiasteis en mí para honrarme delante de los Bene Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en Aretz que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los Bene Israel con Yahweh, y él se exaltó en ellos. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así diré Yahweh tu hermano, así diré Israel tu hermano: Tú has sabido de todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros abuelos descendieron a Misraim, y estuvimos en Misraim largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros abuelos. Y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz, y envió un malach, y nos sacó de Misraim. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu Aretz. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio.
Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los Bene Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si viviremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades los Bene Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de Aretz de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en Aretz que yo di a los Bene Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la herencia. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moshe hizo como Yahweh le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Dice así la verajá para el término de la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam natan betochenu. Baruch atah Yahweh noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach b'imdut. Amén. Shabbat Shalom, shalom. Shabbat a todos. Así, meditando en la porción de este día para Shahukat, voy a tocar solamente unos puntos antes de iniciar el estudio. Como bien sabemos todos, en la porción de esta semana estamos viendo cosas importantes, como uno de ellas es sacar agua de las rocas, la cual también estamos viendo la muerte de Aarón. Vemos también lo que es algo muy importante acerca de la serpiente, ¿ok? ¿Cuál es la relación de la serpiente con la pará Adumá? Vamos a estar hablando en este día, ya que para nosotros es de gran importancia esta gran meditación dentro del marco de la Torah. Comienza la escritura en el capítulo 19, donde dice: Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una pará adumá, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Llega la desobediencia del pueblo de Israel en contra de los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu, y él envía a la serpiente. La relación que tiene la serpiente y la pará adumá y la vaca roja se estuvieron compartiendo en los estudios del jueves, una gran relación en la cual tocamos muchos códigos y que más que todo nos habla a un nivel alma. Y ayer estuvimos tocando también este tema acerca de las cenizas, que las cenizas de la vaca roja se dividen en 3 partes, y pues ya se dieron el lugar en donde están. Decíamos en el estudio que todavía nosotros esperamos una de las cenizas importantes
Esto será en la venida del Mashiach. Mientras que todos buscan por ahí una vaca alazana, este es el propósito de todos. Dentro del marco de la Torá sabemos de que en el desierto fue cuando se hizo como ofrenda la primera vaca, la pará adumá, y fueron 8 vacas que fueron sacrificadas en el templo, nos da un total a 9, y también tenemos la 10. Lo comentábamos ayer que la vaca alazana número 10 es el gran Rabboni Yeshua, el cual, con las grandes conexiones que tenemos dentro del marco de la Torá, las cenizas que él utiliza para la purificación del agua, nos lleva a nosotros a poder ser partes del pueblo de Israel. Recordemos que dentro del marco de la Torá dice que la ceniza, una parte tenía que quedarse fuera del campamento, y la ceniza que se quedó fuera del campamento es para purificar a todos los goim, a las naciones, para cuando ellos entren al atrio. Entonces estas cenizas serán utilizadas en el tiempo del Mashiach. Según la Mishnah, son las 3 partes de la pará adumá. Algo también para resaltar antes de comenzar el estudio acerca de la serpiente, es algo muy importante que a nosotros se nos ha enseñado que serpiente en hebreo es nahash, ¿no? Y lo que Moshe levanta en el desierto no era una nahash, ahí no dice nahash, ¿ok? Las traducciones nos dicen que era una serpiente, pero allí dice que él levantó un seraf. ¿Cuál es la diferencia de un seraf y lo que es una serpiente? La serpiente viene de la tierra, ¿ok? Más el serafín, esto viene del fuego, son seres de fuego, la cual dice uno de los libros del judaísmo que si calientas un horno 7 años ardiendo continuamente, este horno termina haciendo animales de fuego, tal como lo vemos en el libro de Revelaciones, donde habla de que habían 3 espíritus que tenían la forma de rana, ¿okay? Y estos 3 espíritus eran ranas de fuego. También la serpiente de fuego, en la cual estamos meditando en esta parashá, es muy importante de que para que pudieran los hijos de Israel purificarse, tenía que ser algo fuerte, sobrenatural. Entonces tenía que venir esta serpiente del fuego, seraf, ¿ok? Que son seres de otra dimensión. En la porción de la semana vamos a escribir algo muy importante. En el capítulo 19, verso 2, dice la palabra esta es, ¿ok? Esta es que la ordenanza de la Torá. Esta es la ordenanza de la Torá, que en hebreo lo tenemos Sot, Sot Hukat, ¿ok? Dice Sot Hukat Ha Torah. Sot Hukat Ha Torah. Este es que el mandamiento de la Torah. Y siempre invitando acá siempre a todos los jóvenes que saquen sus Torah y que lean juntamente con nosotros, ¿ok? Es importante, tanto como los que están acá en casa como los de fuera,
La gran enseñanza de todos nosotros, la gran semilla que podemos dejar es que nuestros hijos se dediquen a la lectura de la Torá para que las palabras puedan quedar en nuestros corazones. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque tenemos nosotros que ver que en este mundo donde hemos caído, esto fue un propósito de Elohim. Y si este es un propósito de Elohim, solamente tenemos nosotros una salvavidas para poder sobresalir en un mundo lleno de problemas. ¿Ok? Entonces, dice la escritura, So Jukat Ha Torah. ¿Ok? Sot Jukat Ha Torah. Ahora, hay algo muy importante en esto. Este es el mandamiento. Mandamiento Jukat. Dijimos que Jukat significa decreto, pero más que todo es ordenanzas. En la palabra Jukat, para meditar en ello debemos de tener una mentalidad despejada para poder nosotros entender este marco de la vaca roja. ¿Ok? En la palabra tzot, que es esta, tenemos la zayin, vale 7, 1, 400, 8, 100, 400, 5, 400, 6, 205. ¿Ok? Tzot Jukat Ha Torah. Esta es la ordenanza de la Torah. En todos nuestros hogares nosotros tenemos un huk, ¿okay? Tenemos una ordenanza. Toda casa que no tenga un jukat, la casa está destruida. Porque los hijos hacen lo que se les dé su gana. ¿Por qué? Porque no hay una jukat. No hay un huk, no hay un decreto. ¿Okay? Cuando no hay decreto, nadie se somete a nada. ¿Okay? Cada hijo agarra por su camino y los padres para los hijos vienen a ser ¿qué? Vienen a ser nada más como un espantapájaro. Es la verdad. Porque los hijos sobrepasan la autoridad de los padres. ¿Culpa de quién es? Es de los padres, porque no hay autoridad en la casa. No lo hay. Ya no haber autoridad en la casa, pasan grandes cosas. Dentro de las raíces hebreas, Hakadosh Baruj Hu deja un decreto, deja un huk. ¿Okay? Al dejar este decreto, todo se tiene que llevar a cabo. Sabemos que nuestros padres, todos ellos habitaron en Misraim. Cuando estoy hablando de Egipto, no meramente estamos hablando de un país, sino que estamos hablando de una fuerza donde el pueblo tenía que purificarse. Y para ver esto, vamos a ver una escritura, Bereshit capítulo 47 y verso 27, y ahí voy a pedir a que me ayuden con la lectura de la Torah. ¿Ok? Bereshit capítulo 47, el verso 27. ¿Sí? Entonces no olviden algo, que la palabra huk es una ordenanza. ¿Ok? Y ante una ordenanza no se discute. ¿Ok? No hay por qué. Si se fue dicho 6 días trabajarás, el séptimo es de Yahweh, no tienes nada que estar cuestionando. ¿Ok? Vamos a leer entonces en el capítulo 47, verso 27. Dice así: Así habitó Israel en Ares de Misraim, en Ares de Gosen. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Toda Rabá. Y se estableció Israel, ¿en dónde? En la tierra de Misraim. ¿Por qué pasó esto? Dijimos 47, verso 27 del libro de Bereshit.
Así habitó Israel en la tierra de Misraim, en Ares de Goshen. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Ok? Se establece Israel. Hay algo muy importante en esta frase. Dijimos que Huk es una ordenanza directa. Dijimos de que no se dirige al cerebro, aquí no hay algo que cuestionar, sino que esto es directamente trabajando con el alma. ¿Cuáles son las bendiciones? Bueno, al final del estudio nosotros vamos a ver qué ventaja tiene. En hebreo, en el Bereshit 47:27, tenemos nosotros la palabra y se estableció Israel en la tierra de Egipto, o así habitó Israel en la tierra de Egipto, que es la palabra Vayishev Israel. Vayishev, y luego tenemos Vayishev Israel. Ay, ustedes me perdonen. Vayishev Israel. Vayishev Israel, y luego tenemos la palabra Be'eretz. Vayishev Israel Be'eretz Mitzraim. Misraim. Misraim. Es la palabra Vayishev Israel Be'eretz Misraim. Así habitó Israel en la tierra de Egipto. Muchas veces nosotros en la meditación o en el estudio de las escrituras criticamos, ¿no?, a Israel. En la crítica de Israel está algo muy importante, de que solamente se le mira el pecado que comete Israel, el pecado, la transgresión, ¿ok? Pero nunca meditas en la Torah cómo Hakadosh Baruj Hu trazó los planos desde la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, el mensaje de este día no es la medicina ya para las personas que habían sido mordidas por la serpiente, o por la rencilla también que hubo en las personas cuando les dieron a beber el agua de la roca. El problema de esto es evitar de llegar hasta estos puntos, porque vas a llegar en donde vas a estar en contra de la espada de Hakadosh Baruj Hu, y ahí solamente existe algo: que Hakadosh Baruj Hu tenga rajem, misericordia de ti. ¿Sí? Entonces no tenemos nosotros que estar cerca de la espada de Hakadosh Baruj Hu, sino evitar de llegar hasta estos momentos. ¿Ok? Ahí, con su permiso. Veamos. Sot Hukat HaTorah. Esta es la ordenanza de la Torah. ¿A cuánto nos da la palabra Sot Hukat? Sot nos da 408. Hukat nos da a 508. Y HaTorah nos da a 600. ¿600 qué? 616. Si sumamos nosotros nos da a 1532. 8 y 8, 16, 6, 22. Llevamos 2, 2 y 1, 3.
y nos da a 15, nos da a 1532. ¿Ok? 1532 nos da Sot Jukat Ha Torah. Este es la ordenanza, este es el mandamiento, ¿ok?, de la Torah. Sot Jukat Ha Torah. ¿Cuál es el mandamiento de la Torah? Vamos, Vayeshev, que tenemos 6, 10, 302. ¿A cuánto nos da la primera? 318. Viene la segunda, Israel. ¿Cuánto es el código de Israel? 541. 10, 300, 200, 1, 30. Nos da a 541. Luego tenemos Be'eretz. ¿Cuánto nos da Be'eretz? 293, ¿verdad? Y luego sigue la palabra, el nombre Misraim. ¿A cuánto nos da Misraim? Dijimos que nos da 40, 90, 210, 40. ¿A cuánto nos da? 380. 380. Sumamos ahora lo que es Misraim, nos da 8 y 1, 9, 12, llevamos 1. 4, 6, más 9, 15, más 8, ¿qué? Y 3, llevamos 2. ¿Ok? 3, 5, 10, 12, más 3, 15. ¿Cuánto nos da? Nos da a 1532, nos da Tzot Jukat Ha Torah con Vayeshev Israel Be'eretz Misraim. Y habitó Israel, ¿en dónde? En la tierra de Misraim. Ahora, viene una pregunta. ¿Israel bajó a Egipto por sus pecados, por sus transgresiones, o bajó porque era una ordenanza que tenía que bajar? ¿Por qué será? Esa es la pregunta para todos, ¿ok? Porque debemos de tomar en cuenta todos en estos tiempos la enseñanza de las religiones es que cometes una transgresión y las puertas del Olam se te cierran, ¿no? Cometes una transgresión, ya no entras a la tierra de Israel. Cometes algo y ya estás. O sea, la enseñanza de la religión hoy en día ha sido para el pueblo ¿qué? Un miedo, un terror. Se ha dibujado al Elohei de Israel como el asesino de todo el mundo. ¿Ok? Por eso hoy en día estamos meditando dentro del marco de la Torah que todo lo que pasa en este mundo es una ¿qué? Es una jucat. Hay cosas que no lo puedes evitar. Hay un consejo de Shaul Katán donde él dice que siempre que quiero hacer lo bueno, resulta que hago primero lo malo. Shaul dice esto: siempre que quiero hacer lo bueno, siempre hago lo malo. Y pues, ¿qué más hago? ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan? Entonces la pregunta es: ¿Israel bajó a Egipto por sus transgresiones, por su pecado, o por qué bajó Israel a Egipto? ¿Por qué bajó Israel a Egipto? Es la pregunta de todos. Bajó porque era una ¿qué? Era una ordenanza del Elohei de Jacob. Por eso cuando ellos llegan con el parot, ellos hablan, ¿sí? Entonces Joseph puso por precepto hasta hoy sobre la tierra que se diera al parot la quinta parte de las cosechas. Tan solo Adamá de los Kohanim no pasó a ser de parot.
Así habitó Israel en la tierra de Misraim, en la tierra de Goshen. Entonces, cuando Israel baja a Egipto para instalarse, es un mandato divino, es una jucat. Ahora, hay algo muy importante, ya lo tenemos todos, ¿verdad? Hoy en día se tiene que enseñar al pueblo ¿a qué? A obedecer los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu. Cuando nosotros no nos sujetamos a los mandamientos de Él, sabemos que nos viene a nosotros, ¿verdad? ¿Qué le vino al pueblo de Israel? Elohim levantó serpientes de fuego, ¿ok? Levantó serpientes de fuego para que mordiera a la gente. ¿Cuánta gente murió? Todo joven que no quiere guardar la Torá solamente espera ¿qué? Espera que le pasen las cosas que están decretadas por los cielos. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que ellos se sujeten al marco de la Torá, solamente están esperando algo, que es el castigo divino. ¿Ok? Lo mismo también pasa con todos nosotros. Si nosotros no guardamos la Torá, los mandamientos, estamos pidiéndole a Hakadosh Baruj Hu que levante también este tipo de serafín para que venga y consuma a la humanidad. Ahora, hay algo que nos puede a nosotros librar en nuestros tiempos. La palabra jucat que dijimos, juk, dijimos que es un juk. Un juk es una ordenanza. ¿Ok? Juk es una ordenanza, es un precepto que no tiene quizás una explicación lógica, porque esto va más allá de un consejo. Esto va directamente a tu alma. Ahora, veamos algo muy importante. Vamos a ir en Mishlei capítulo 3. Mishlei capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Ok? Mishlei capítulo 3, verso 13 al 18. Esto es muy importante para todos nosotros. Guardar la bendita Torá nos trae a nosotros vida. ¿Ok? Desobedecer la Torá nos trae a nosotros muerte, tristeza, dolor. Siempre hemos dicho que cuántas personas hay que ya están dentro de las raíces hebreas y no han encontrado una shalom. Tienen días de lágrimas, días de risa. ¿Okay? No han encontrado esa felicidad. Ahora, ciertamente la felicidad no es el dinero, la felicidad no son las cosas, la felicidad no es nada de este mundo. La felicidad es encontrarnos a nosotros mismos. Esta es la gran felicidad. En Mishlei capítulo 3, verso 13 al 18. Dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus verdades shalom. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y dichosas son los que la retienen. Dice, ella es que Árbol de vida. ella es árbol de vida para los que de ello echan mano. Ella es árbol de vida. Cuando estamos hablando acerca de ella, ¿se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a la bendita Torá. Por eso, como siempre venimos tocando en todos los estudios,
Podríamos sacar grandes cosas de la vaca, de la serpiente y todo esto, pero lo que nosotros queremos evitar es llegar hasta estos puntos. Se tiene que enseñar a nuestros hijos que ellos no tienen que llegar hacia donde llegó Israel en el desierto. ¿Ok? Solamente hay algo que nos libra a nosotros. Ahora, la palabra Hok, que significa, dijimos que la Het vale 8 y 100 que vale la Kuf, nos da un total de 108. 108 es la palabra Hok. ¿Ok? Hok es la palabra 108. Pero hay algo, dice en Mishlei 3:13, verso 18, hasta el verso 18, donde dice que la Torah es un árbol de vida. ¿Okay? La Torah es un árbol de vida. Ahora, ¿cómo se dice en hebreo un buen árbol? Un buen árbol o un árbol frondoso. En muchas ocasiones hemos tocado que toda la humanidad somos árboles. Toda la humanidad. Pero hay árboles buenos y hay árboles malos. Dice que en una ocasión nuestro Mashiach dijo que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo usted se da cuenta que tiene buenos hijos? Si su hijo es un arbolito y empieza a desobedecer la Torah, usted sabe inmediatamente que su hijo no es un hijo bueno. Usted lo sabe. Nada más porque el amor de nosotros está con ellos, pero no deja de ver sus errores. ¿Ok? Ahí usted se da cuenta. Cuando un hijo empieza a guardar la Torah, usted sabe que este hijo está siendo un árbol bueno. ¿Ok? Por eso es muy importante nosotros, dentro del marco de la Torah, tener la meditación. El árbol se conoce por sus frutos. Ahora, hay algo muy importante. Para árbol bueno en hebreo es Ilan Tov. Ilan Tov. Ilan Tov. ¿Ok? Para buenos frutos en hebreo es Ilan Tov. Hay una gran diferencia entre lo que es Ilan Tov y la palabra Etz. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Por allá voy a pedir allá a una Hot que si pueda subir la diferencia de los dos árboles. Miren, Ilan Tov, este es un árbol frondoso. Este también es árbol, ¿ok? Ilan es árbol, al igual que Etz. Etz es un árbol, pero no es frondoso. Y Ilan es un árbol donde se pueden habitar, no sé, animales, grandes cosas. Es un árbol que da mucha sombra. Ilan Tov. Yeshua dio en una ocasión una parábola, ¿no? Cuando dijo que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A una semilla de mostaza. Que la semilla es la más pequeñita de todas, pero cuando crece, dice que es un árbol frondoso donde las aves de los cielos hacen su nido. Cuando él utiliza esta palabra, no nombra la palabra etz, porque está hablando que esta mostaza al crecer, dice que es un Ilan Tov. ¿Ok? Ilan Tov. Ahora, Ilan Tov, el árbol frondoso, ¿cuánto vale la Pau? La Aleph, 1, 10, 30, 50, 9, 6, 2. Ilan Tov.
Sumamos la primera palabra, ¿cuánto nos da? 91. Nos da a 91 y la segunda palabra a 17. Sumamos 8, 9 y 1, 10. Nos da igual a 108. Quiere decir entonces que el Juk, la ordenanza de Hakadosh Baruj Hu es ser un ¿qué? Ser un Ilan Tov, ser un árbol frondoso. ¿Por qué Él quiere que nosotros seamos un árbol frondoso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu quiere que yo sea un árbol frondoso? Porque hay muchas personas en esta vida donde están buscando un árbol en donde cobijarse. ¿Ok? Si mi conocimiento en la Torah, mi práctica en la Torah es mezquino, yo paso a ser un árbol, pero soy un árbol ¿qué? Soy un árbol etz que no tiene sombra. Eres un árbol, pero eres un árbol solitario. Y Hakadosh Baruj Hu no te está pidiendo que tú seas un árbol solitario. Él te está pidiendo que tú seas un hilanto, que seas un árbol frondoso. Que las aves de los cielos, cuando está hablando de las aves de los cielos, se refiere a los reyes. ¿Ok? Que los reyes se acobijen en ti. Que las personas poderosas en este mundo se acobijen también en ti. ¿Quién era la cobija de los reyes en aquellos tiempos? ¿Quién eran sus portavoces de los reyes? Eran los profetas. Ellos eran los árboles frondosos. Un rey tenía que ir ¿con quién? Tenía que ir con el profeta para ver qué era lo que estaba pasando. Pero ellos hubo un tiempo en donde dejaron de ir con el árbol frondoso que era el profeta y se fueron ¿con quién? Con los brujos, con los adivinos. Y fue allí en donde ellos perdieron la confianza de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué nos pide Él? Que seamos nosotros un Ilan Tov, un árbol bueno. Ahora, hay algo muy importante. ¿Cómo dijimos que se llama la parashá? Escribimos ahora Hukat HaTorah. Hukat HaTorah. ¿Ok? Hukat HaTorah. Hukat HaTorah es la ordenanza de la Torah. Dentro de las ordenanzas de la Torah, aquí nos deja a nosotros, nos deja sin otro camino. Solamente debes de tomar uno. Si no tomamos el mandamiento o la ordenanza de la Torah, si no obedecemos la Torah, estamos perdidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente tienes Hukat HaTorah. Hakadosh Baruj Hu nos trajo a vivir en este mundo, pero no nos trajo para que hagamos maldades. ¿Ok? Hakadosh Baruj Hu nos trajo a este mundo, pero no para que un hombre gobierne sobre otro hombre. No para que un hombre se sienta el grande en este mundo, no. Lo trajo al mundo para que los hombres nos ayudemos los unos a los otros. Por eso en el momento en que usted llega a ser un árbol frondoso, mucha gente lo va a buscar a usted. Uno de ellos era Job. Job era un árbol muy frondoso y muchos jóvenes lo buscaban. ¿Qué hacía Job? Salía fuera de su casa y les enseñaba justicia. ¿Ok? Obediencia a la Torah. Entonces, debemos de trabajar en esto para que no lleguemos al nivel en donde llegó el pueblo de Israel, que ellos empezaron a llorar cuando ellos empezaron a sentir sed y se estaban muriendo. ¿Ok? ¿Cuánto vale la Jet?
8, 100, 400, 5, Jucat Ha-Torah. ¿Cuánto vale Jucat? 508. ¿Cuánto vale Ha-Torah? 616. 616, 14, llevamos 1, 2, y nos da un total de 1124. Jucat Ha-Torah, la ordenanza de la Torah. ¿Cuál es la ordenanza de la Torah? Todos nosotros conocemos algo, un dicho, ¿no? Hay un dicho que se utiliza mucho: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Al quien a buen árbol, a un árbol frondoso se arrima, tiene buena sombra. Si yo me arrimo a un árbol que no tiene sombra, un árbol que no es frondoso, ¿de qué me voy a cobijar yo? Absolutamente nada. Y este es el mandamiento de la Torah, que debemos de tener una buena sombra. Y un árbol es, sabemos que el árbol es la Torah, nosotros somos Torah de alguna manera caminando, ¿no? Dijimos en Yahanan 1.1, hay algo muy importante para ver lo que estamos hablando. Juan, Yahanan 1.1, veamos lo que dice en esta escritura. Y con todos debemos de trabajar en esto. La vaca roja es un misterio, ¿ok? Tocábamos ayer que también todos somos una paradumá, ¿ok? En el principio era la Torah, y la Torah era con Elohim, y la Torah era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Yahanan. Este vino por Edut, para que diese Edut de labor, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese Edut de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Verso 14. Y aquella Torah fue hecha carne, y levantó su Mishkan entre nosotros. Y vimos su esplendor, esplendor como del unigénito, lleno de Gesed y de Emet. Aquella Torah que dice que fue hecha carne. Si yo soy de carne, quiere decir entonces que yo también soy ¿qué? Somos Torah. Ahora, tenemos que ser Torah viviente. No tenemos que ser una Torah de muerte. O sea, nuestras instrucciones siempre tienen que tener vida. Por eso mismo, cuando nosotros vemos los decretos de la Torah, Jucat Ha-Torah, nos pide él a que nosotros seamos unos árboles frondosos. ¿Quién? A buen árbol que dice, si arrima, buena sombra le cobija. Al que buen árbol. Si nosotros vemos muchos de las frases que hoy en día
Se conocen acá en nuestro mundo, estas frases vienen del pueblo de Israel. Si ustedes miran aún allá en el mundo, dicen, dice un sabio esto y esto, dice un sabio. Y los únicos los que usan las palabras sabios, ¿quién es? Es el pueblo hebreo, como dicen los jajamim. Ahora, hay algo muy importante. Aquí nos dio a 1124. ¿Ok? 1124 nos dio a nosotros la palabra Hukat HaTorah. Ahora, dijimos que esta palabra de acá, que es buen árbol, Ilam Tov, la palabra, esta frase de Ilam Tov, y luego viene la palabra Karov Sel. Karov Sel. Y luego tenemos la palabra Otef. Ilam, Tov, Karov. Tenemos la palabra Tzel, Tov, Oto, Otzef. ¿Ok? Esta frase, si antes ustedes lo utilizábamos mucho, ¿no? Que en realidad es una frase que viene del pueblo hebreo. Y ahorita vamos a ver nosotros la conexión. Esta frase es, lo vamos a repetir, Ilam, Tov, Karov, Tzel, Tov, Oto, Otzef. ¿Ok? La palabra Otef es, ahorita lo meditamos, Ilam. Ilam dijimos que es un árbol, pero es un árbol frondoso, el que a buen árbol se arrima. ¿Ok? Todos nosotros, los que estamos en este mundo, nuestra felicidad, en verdad, depende de nuestro Creador, pero también depende mucho de las personas con quien nos relacionamos. ¿Ok? Si usted se relaciona con una persona que no tiene un buen lenguaje, al rato también usted se arruina. ¿Ok? Por eso es muy importante saber elegir las amistades si usted no tiene una buena sombra. Si usted es un árbol que tiene buena sombra, usted tiene la capacidad de que otras personas vayan y se cobijan debajo de su enseñanza, de su conocimiento. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día la persona no es un árbol frondoso. Y cuando se acobija a otro árbol, lamentablemente, ¿qué pasa con la persona? Termina siendo como la persona que no tiene sombra. ¿Sí? Así termina la persona. En vez de convertir, en vez de atraer a las otras personas para que vean de su enseñanza, para que vean de lo que ha aprendido, la persona termina hundiéndose como la otra persona. Esto es no tener luz propia. Esto es no ser un árbol frondoso. Y en donde quiera que vas conforme la corriente del mundo. Entonces debemos nosotros de hacer bien las cosas en este olam, ¿ok? Ahora dijimos que aquí tenemos a 1, 10, 30,
50, 9, 6, 2, 100, 200, 2, 90, 30, 9, 6, 2, 1, 6, 400, 6, 70, 6, 9, 80. Lo van a sumar ustedes. ¿Ok? ¿Cómo dice entonces la frase? Ilauto karo tsel to oto otef. Quien a buen árbol o quien a un árbol frondoso se arrima, una buena sombra le cobija. ¿Y quién es ese árbol? Dijimos. ¿Quién es ese árbol? Ese árbol es ¿quién? Es la bendita Torah. Cuando nosotros vemos de que nuestros seres queridos que están en nuestras casas se están desviando de la Torah, quiere decir que no hemos alcanzado el nivel de cobijar a nuestras familias. Ojo a esto. ¿Ok? Esto es muy importante para todos. Y esto lo tenemos todos que meditar. Si yo veo que en mi familia no se están sujetando al marco de la Torah, quiere decir entonces que no soy un buen árbol que está cobijando. Cuando las personas que están a mi alrededor empiezan a desobedecer la Torah, quiere decir que no soy un buen árbol. ¿Ok? Si mis hijos empiezan a desobedecer los mandamientos de la Torah, quiere decir que no tengo ley y no soy un buen árbol para ellos porque no los puedo cobijar. Muchas veces nosotros usamos la frase que usa el mundo. Es que esto es de parte del Elohim o las religiones. Es que si Él quiere, Él lo va a hacer. Nosotros somos los responsables en la casa. Por eso dice en Mishlei, instruye al niño a temprana edad para cuando sea grande, no dice que no se olvide, sino no se avergüence de la Torah. ¿Sí? Cuando un niño no se instruya bien en la Torah, llega un momento en donde él llega a avergonzarse de la Torah. ¿Ok? ¿Cómo un hijo se avergüenza de la Torah? Cuando empieza a dejar los tzitzit, cuando empieza a dejar la cobertura en su cabeza, deja de guardar Shabbat, empieza a cortarse la barba, empieza a cortarse los peyotes, empieza a hacer todas las cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no hay un buen árbol. Para eso debemos entonces de trabajar y ser un buen árbol. Esto fue lo que estuvo pasando en el desierto. ¿Sí? Esto fue lo que estuvo pasando en el desierto. Cuando el padre de familia empezaba a claudicar, todos los hijos también empezaron a pedirle a Moshe que les diera agua. Ahora, si sumamos ahora las palabras, la primera nos da ¿a cuánto? ¿A cuánto nos da la primera? 91. La segunda nos da 17. La tercera, cuarta, 17, 413, y la última, ¿cuánto nos da? 165. Nos da a 165. 165. ¿Estamos bien? 165. Si sumamos, nos da a 8, 10, 17, 20, 25, llevamos 2, 11, 12, 14, 15, 16 y 6, 22, llevamos 2, 3 y 2, 5, 6, 10 y 11. 1125 nos da a nosotros, ¿cómo se llama la frase? Dijimos, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Quién es el árbol para nosotros?
¿Quién dice Mishlei que es el árbol? ¿Quién dice Mishlei 3:18 que es el árbol? El árbol es la bendita Torah. Si yo me cobijo siempre con la bendita Torah, mi vida va a ser de felicidad. No va a ser un día triste, un día feliz, otro día llorando, porque esto es lo que pasa cuando no hay felicidad en el hombre. Cuando no hay felicidad en la humanidad, terminando el Shabbat, va y se encierra en su casa, en su cuarto y está llorando. Cuando hay no hay felicidad en el hombre, un día está contenta la persona, otro día está llorando. Un día feliz, otro día sufriendo. Un día grita de alegría, otro día está llorando de alegría. Y de ahí vienen todas las enfermedades. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le hace falta la cobertura del árbol. Ahora, ¿a cuánto nos dio, dijimos, la frase de Jucat HaTorah? Nos dio a 1124. ¿Qué es lo que le falta a la Jucat HaTorah? Le falta una letra, que es la letra Aleph. La letra Aleph que le falta a Jucat HaTorah es el alma que usted le ponga al estudio. Por ejemplo, podemos estudiar Torah y puedes tener un conocimiento, pero tu alma puede estar separada de la Torah. Puedes cumplir mandamientos y estar sufriendo. Esto pasa cuando una persona está cumpliendo los mandamientos, pero no hay una felicidad en su corazón. No hay una felicidad en sí. Le hace falta el alma. ¿Ok? Le hace falta el alma de la Torah. Le hace falta el alma del conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando en esta porción de Jucat? Es tener el alma de la Torah. Que cuando tú cumplas un mandamiento, cuando vas a guardar Torah, vas a guardar Shabbat, tienes que hacerlo con todo tu corazón. Tienes que olvidarte de todo el mundo. Tienes que encontrar una felicidad en ti. De otra manera, la felicidad va a estar lejos. Días de llanto, días de felicidad. Y no queremos esto en nuestras vidas. Bereshit capítulo 2, verso 9. ¿Ok? Entonces dijimos que Jucat HaTorah nos da a 1124, a 1125 que da al quien se arrima al árbol de la Torah con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, se está arrimando a un buen árbol. Cuando alguien se arrima a la Torah por alguna conveniencia, esta persona está sufriendo. Y aunque esté guardando los mandamientos, no importa que esté guardando los mandamientos, en su corazón hay un vacío, hay una tristeza. ¿Ok? Y no queremos nosotros dentro de este conocimiento. Bereshit, capítulo 2, verso 9. Dice así: Yahweh Elohim hizo nacer de Adamá todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la Da'at, del bien y del mal. También que dice, el árbol de la vida estaba ¿en dónde? En medio En del huerto. medio del huerto. Allí estaba el árbol de la vida. Ahora, la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijimos que es que la bendita Torah. Pero el árbol de la vida solamente es una cosa. El árbol de la vida es el alma de la Torah. El árbol de la vida es el alma del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Torah solamente son letras. Shaul Catán en su carta dice que la Torah son letras muertas. ¿Okay? Son letras muertas la Torah.
¿Qué es lo que necesita la Torá? Necesita el árbol de la vida. Necesita el injerto del árbol de la vida. Entonces, si yo tengo a la bendita Torá, ahora necesito el alma del árbol. ¿Ok? Necesito el alma. Necesito esa conexión. Por eso, Parashá Jucat. Juk nos da a 108, igual que árbol bueno y frondoso. Esto es la palabra Juk, ordenanzas. De otra forma, si yo guardo las ordenanzas de la Torá, me estoy apegando al alma de la Torá. Si yo no guardo las ordenanzas de la Torá y no busco el alma de la Torá mata. Un día yo les compartí un estudio. Es peligroso un hombre que conozca la Torá y no tenga shalom en sí. ¿Sabe por qué? Porque este hombre con la Torá va a querer matar a toda la humanidad y va a querer castigar y va a querer hacerse, ni aún como Moshe. ¿Ok? Moshe nunca hizo un juicio que fuera de él. Cuando un hombre transgredió el Shabbat, debió morir, pero él tuvo que ir a consultar con Elohim. Todos los pecados que se cometieron con el pueblo de Israel, él no tomaba juicio, sino que iba y consultaba. Hoy en día, a veces quieren sentarse en la silla de Moshe, pero ojo a esto, no es la silla de Moshe, porque la humildad de Moshe no era para sentarse en una silla. ¿Ok? Moshe siempre estaba con el pueblo, con ese gran corazón. ¿Por qué? Porque hay algo que Moshe encontró en la Torá, que era, ¿qué encontró Moshe en la Torá? Encontró el alma de la Torá. Y el alma es el árbol. Ilan Tov. Busquemos Ilan Tov. No seamos solamente Etz. Etz también es solamente un tronco. Y un Etz también puede ser un árbol que esté muerto. Etz es un árbol, ¿ok? Etz puede estar vivo pero sin sombra. A diferencia de la palabra Ilá. Voy a terminar con Revelaciones capítulo 22. Revelaciones en el capítulo 22, verso 2. Revelaciones 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 2 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. En medio de la Torá está el árbol de la vida. En medio de mi cuerpo está mi alma. Y esa alma debe tener vida. Amados Ajim, busquemos el alma de la Torá. Las letras te van a matar, pero busca el alma de la Torá para que tengas vida. Así es de que esta es la porción Parashá Jucat, que significa decreto. Estaremos con ustedes más tarde, como en unas 2-3 horas, para seguir meditando con estas porciones. HaKadosh Baruj Hu te bendiga. Shalom.